Hola, buenos días. En esta oportunidad vamos a trabajar con Lesson 8, ¿sí? Vamos a trabajar con la primera página del Lesson 8, para que no se haga tan largo el video, y después en otro video estará la segunda página. El tema principal de nuestra lesson es el verbo have got, que quiere decir tener, poseer. Como pueden ver, es un verbo compuesto de dos palabras, ¿sí? La parte del verbo en sí es have, y got es una partícula agregada. Se usa para justamente hablar de cuando uno posee algo, ¿sí? Vamos a empezar con una lectura que se llama Home Sweet Home, ¿sí? Hogar, dulce hogar. La palabra home se refiere al hogar, no tanto a la casa como edificio, sino al hogar como el lugar donde uno vive, ¿sí? Puede ser un departamento, puede ser una casa, puede ser una carpa, una choza, lo que sea, ¿sí? Pero el lugar donde uno vive es home, ¿ok? Y vamos a tener los párrafos 1, 2 y 3, donde David, Lucy y Michael hablan de su hogar, ¿sí? Nos dicen dónde viven, fíjense que empiece I live, ¿sí? Yo vivo. I live in a farm in the countryside, yo vivo en una granja en el campo. Y empieza a describir un poco su familia, habla de su grandmother, sí, de su abuela, ¿sí? Y nos vamos a encontrar que en el cuerpo del texto va a aparecer este verbo have got, que es tener, ¿sí? Pero lo vamos a ver en afirmativo y lo vamos a ver en negativo. Observen, ¿sí? Cuando vean we haven't got, quiere decir nosotros no tenemos, ¿sí? Y bueno, ahí van a tener que ir descifrando ustedes por su cuenta qué quiere decir, buscar vocabulario si es necesario, para poder ir armando el significado de la oración. También nos vamos a encontrar con este verbo, ¿sí? There are o there aren't, que lo quiero explicar un poquito, ¿sí? El there are es un verbo compuesto por dos palabras también, ¿sí? La partícula there y el verbo to be, ya sea en su forma is o are. El verbo there is o there are quiere decir hay, es el verbo haber. Pero si yo quiero decir que hay algo y que hay una sola cosa, por ejemplo, hay una virome en la mesa, yo diré there is a pen on the table, ¿sí? Si yo quiero decir que no hay y hablar de un solo objeto, diré there isn't, ¿sí? A pen on the table, ¿ok? Entonces, por eso acá indica que there is se usa en singular y there isn't también en singular, pero para decir que no hay algo. Ahora, en el texto que vimos, aparecía la palabra there aren't, ¿sí? O sea que está en negativo. Entonces, there are es hay en plural y there aren't es no hay en plural. Entonces, en esta oración nos quiere decir que no hay, y ahora vamos a ver qué es lo que no hay. Dice, there aren't many people around. Dice, in winter, en invierno, there aren't many people around. Que en invierno no hay mucha gente en los alrededores, ¿sí? Bueno, quería hacer la explicación de estos verbos porque lo van a encontrar también más adelante, ¿sí? En el siguiente texto, ¿sí? También aparece el verbo have got, pero observen que aparece aquí en este recuadro, a ver si lo puedo marcar, ¿sí? Siempre lleno para que se vea. Ahí va. Ahí, have got, ¿sí? Entonces, aquí me aparece, ¿sí? El I have got, me aparece otra vez el verbo, pero está en una forma contraída, ¿sí? Y lo quiero explicar, porque tiene dos formas de contraerse. Entonces, tenemos el verbo have got, ¿sí? El verbo es have got, y ahora voy a hacer una breve explicación, porque también se van a encontrar con has got. Ambos quieren decir el verbo tener, ¿sí? Pero have got se usa con los pronombres, con las personas I, we, you o they, o su equivalente. Por ejemplo, si yo digo Maria and I, somos nosotros, voy a usar, para decir nosotras tenemos, voy a decir we have got, ¿sí? Lo que tenemos acá al lado son las traducciones según el pronombre personal.
Pero si yo hablo de él, de ella o de esto, voy a usar has got. Sufre una pequeña modificación la palabra. Entonces voy a usar have got o has got, ¿sí? Para decir yo tengo o él tiene, ella tiene, esto tiene, según de quién estoy hablando, ¿sí? Y para decir que no tengo, voy a usar haven't got, ¿sí? Acá están las traducciones. O para decir que él no tiene, ella no tiene, voy a usar hasn't got, ¿ok? Bueno, estas son las formas completas, ¿sí? Ahora yo quiero explicar las contracciones. Cuando yo veo I've got, es lo mismo que I have got, ¿sí? Es lo mismo que decir yo tengo, es la contracción de estas palabras. O si vemos he's got, ¿sí? Es como decir he has got, ¿ok? Es la contracción para decir él tiene o ella tiene. También puede decir she's got, ¿sí? Para decir ella tiene. Entonces ahí nos encontramos con una de las contracciones, ¿sí? Bueno, después estas cosas, el verbo have got, there is, there are, se van a repetir también en esta parte del texto, ¿sí? Así que quedará por cuenta de cada uno averiguar qué dice. Una vez que completamos, una vez que hemos leído, ¿sí? Yo recomiendo siempre anotar todo el vocabulario que buscamos, porque posiblemente después tengamos que volver a utilizarlo, y entonces ya no tenemos que volver a buscarlo, ¿ok? Actividad 1.1 dice identificar los diferentes hogares en las fotos, ¿sí? Identify the different homes in the photos. Entonces me dice a farm, a block of flats, and a house. Acá tendremos que ver qué quiere decir cada uno. Yo ya había dicho hoy que a farm es una granja, y bueno, a house sabemos que es una casa, y a block of flats es un edificio de departamentos, ¿sí? A flat es un departamento, ¿sí? Bueno, entonces tendremos que poner, que vieron que tiene A, B, and C, las letritas, ponerle a cada uno la letra que le corresponde. En el punto 2 dice, read the notes and answer the questions. Traducido, leer las notas y responder las preguntas, ¿ok? Acá nos vamos a encontrar otra vez con las palabras interrogativas, ¿se acuerdan? How many, que es cuántos, why, que es por qué, where, que es dónde, ¿sí? Y nos aparece una pregunta nueva, is there? Bueno, is there es lo mismo que yo les explicaba del verbo there is, there are, del verbo hay, pero lo doy vuelta, ¿sí? El there is lo doy vuelta y me sirve para preguntar si hay determinada cosa en singular, ¿sí? Entonces, en esta pregunta, en la pregunta 4, está queriendo preguntar si hay mucho tráfico en su calle, ¿sí? Is there a lot of traffic in her street? Bueno, hay que ir respondiendo las preguntas, ¿ok? Hay preguntas que se pueden responder con una sola palabra, o con dos palabras, o con yes or no, pero hay otras que hay que extenderse. Por ejemplo, en la pregunta why, que es ¿por qué? Yo voy a tener que empezar poniendo because y armar toda la oración, ¿sí? En cambio, hay preguntas que se pueden contestar por ahí con una sola palabra, ¿sí? Es más fácil. Y en la pregunta 6, pregunta, ¿has Michael got? Observen, está preguntando si Michael tiene, y observen cómo se pregunta, se pone la persona entre el has y el got, ¿sí? ¿Has Michael got friends in the block? Pregunta si Michael tiene amigos en su block, en su edificio, ¿sí? Eso lo vamos a averiguar una vez que hayamos leído el texto. Entonces, como aquí no nos entra el lugar, no nos da lugar para contestar, vamos a tener que poner en una hojita aparte, prolijitamente, prolijo, Lesson 8, page 1, punto 2, ¿sí? Exercise 2, e ir contestando las preguntas. Vamos a la pregunta, al punto 3. Dice, leer las descripciones otra vez y escribir los nombres en tu carpeta, ¿sí? Dice en tu carpeta, pero posiblemente los podemos escribir al lado acá también, ¿sí? Si nos da el lugar, hacemos una pequeña línea como para subrayar y escribimos el nombre de las personas. ¿De qué personas? De las personas que figuran acá. Seguimos trabajando con el texto, ¿sí? David, Lucy and Michael. Entonces nos da una frase, ¿sí? Por ejemplo, he's got a big family. Acá nos encontramos con el has got contraído, como yo les había dicho, ¿sí? Fíjense, he's got, él tiene una gran familia,
¿sí? Entonces, una vez que leamos esto, vamos a saber quién es. Y aquí al costadito pondremos el nombre. Solamente hay que poner el nombre. No hay que armar una oración completa ni nada, ¿sí? Solamente el nombre. En el punto 4, ¿sí? Dice, find all the people and the adjectives in the notes. ¿Qué quiere decir? Encontrar toda la gente y adjetivos en las notas. ¿A qué se refiere con encontrar toda la gente? Se refiere a todas las personas que menciona, ¿sí? Como, a ver, por ejemplo, acá, David empieza mencionando a su papá, dice mamá, papá, niños, abuela. Todos esos son las personas que va mencionando. Hay otros que mencionan, no sé, a los vecinos, ¿sí? Entonces, todas esas personas hay que ir haciendo una nota, hay que ir anotando. Podemos hacer 2 columnas incluso, ¿sí? Por ejemplo, en vez de hacerlo así como en renglón, se puede presentar también en forma de columnas. Voy a aquí poner una tabla, ¿sí? Que tenga 2 columnas. Una de estas columnas es people y la otra columna es adjectives, que son los adjetivos, los vimos en la clase anterior, ¿sí? En lesson 7, que son las palabras que nos sirven para describir a las personas, ¿sí? No hace falta que coincidan, ¿ok? Acá sencillamente, por ejemplo, el ejemplo dice grandmother, que es una de las personas que menciona, ¿sí? Vamos a hacer una lista de las personas, por ejemplo, vimos que mencionaba también mom, ¿sí? Y no hace falta que por ahí de esta persona no dice nada. Entonces, no es que tenemos que poner el adjetivo, ¿sí? De grandmother, para nada, sino que el adjetivo es los adjetivos que encontremos en el texto, ¿sí? Por ejemplo, cuando empieza dice, I live on a farm in the countryside, dice, we are a big family. La palabra big, que es grande, es un adjetivo. Entonces yo agarro y lo coloco en la parte de adjetivos, ¿ok? No hace falta, no tienen que estar relacionados este con este, justo me quedaron pegados, ¿sí? Pero bueno, no es que tienen que estar relacionado esta persona con este adjetivo, para nada, ¿ok? Bueno, entonces de esa manera vamos a desarrollar este ejercicio, ¿sí? Esta actividad número 4, de encontrar las personas que menciona, ¿sí? Y los adjetivos. Y la última pregunta dice, which home do you like best and why? ¿Sí? Y acá, ¿cuál hogar te gustó más y por qué? Y acá les toca a ustedes escribir en inglés. No tienen que explayarse mucho, ¿sí? Sino que tienen que pensar una oración sencilla, ¿sí? ¿Cuál de los 3 tipos de hogar te gusta más y por qué? Una sola razón es suficiente, ¿sí? Por ejemplo, yo escribiría, ¿sí? La que me gustó más, quiero salir de acá, ¿sí? Sería, a mí me gustó más, sería I liked best, ¿sí? I liked best the house. Y ahora tengo que decir por qué. Cuando yo tengo que decir por qué, empiezo con because, esperen que pongo la mayúscula. Cuando digo por qué es because, ¿por qué me gustó? Ahora yo tengo que poner el sujeto de la oración, ¿sí? Que sería la casa. O puedo reemplazar por un pronombre personal. Como ya mencioné, la casa, podría poner directamente it. Yo ya sé que estoy hablando de la casa, ¿sí? Y porque voy a decir por qué me gustó más la casa. I like best the house because it is big, ¿sí? Por ejemplo, sería un ejemplo, ¿sí? Puedo decir because it's big and old, ¿sí? Es grande y vieja. Hay gente que le gustan las construcciones viejas, ¿sí? Entonces, sería es un ejemplo de cómo armar la oración, ¿ok? Bueno, ¿sí? Entonces, sujeto, verbo y algún adjetivo o características de por qué a mí me gusta más eso, ¿sí? Ya sea la casa, the block of flats o the farm. ¿Estamos? No hace falta que sea muy largo, pero hay que tratar de construir bien la oración.
aunque sea sencillita. Bueno, por ahora vamos a terminar con la página 1 de Lesson 8 y en otro video seguimos con la página 2. Bye bye.